Hola a todos, desde la Universidad Católica Andrés Bello les damos la bienvenida a esta investigación audiovisual de la sociedad al micrófono. Hoy nos complace presentar en un episodio especial un análisis de las propuestas teóricas de los estudios críticos culturales latinoamericanos. Este programa está dentro de la Cátedra Sociología de la Comunicación, sección 002 NRC 27088 del profesor Carlos Enrique Guzmán Cárdenas, para el periodo 2022-2023. Tras el micrófono está Andrés Brankovic, Meléndez Santiago, Morales Natalia y yo, Gabriel de Freitas. Jesús Martín Barbero, en un principio y aplicando su teoría de la medición, plantea que los medios de comunicación no son los responsables de inculcar y difundir ciertos mensajes o ideas en las audiencias de ciertos temas, actuando como una especie de clase dominante. Para el teórico, los medios de comunicación pasan a otro plano para convertirse y figurar como mediadores de cultura, poniéndose en contra del funcionalismo. La mediación no se identifica con los medios de comunicación, sino que la mediación es lo que hay entre, ni el extremo de los medios ni el extremo de la gente, sino entre estas dos entidades. Habla de lo que los medios hacen con la audiencia y lo que la audiencia hace con los medios. Existe una masificación mediática que educa a las masas en el consumo por medio de la publicidad y la persuasión. El teórico español, entonces, parte de la idea de la industria cultural y de la dominación para dejarse influenciar por la recepción de la audiencia, donde son las personas las que pueden establecer el rumbo de los medios. Entonces ya no miramos a los medios como una clase dominante, sino que ahora son las mediaciones el punto de partida. La familia, por ejemplo, la idiosincrasia, el lugar ocupado en una estructura social, la propia cultura, es lo que Martín Barbero concibe como mediaciones. De acuerdo a José Martínez Terreno, los medios masivos son un foro para celebrar la diversidad de las culturas y para elegir la identidad cultural propia. La cultura es un sistema de significados y valores compartido por muchos y que se expresan a través de símbolos. Según él, la televisión es el campo simbólico central, arraigado en la cultura de Estados Unidos, porque es allí, en la televisión, donde vemos noticias y entretenimiento, y donde se discuten también los significados y valores de una sociedad. Jesús Martín Barbero entra en esta tesis y afirma que nosotros, como sociedad, aprendimos bastante de la televisión estadounidense, que si bien nos trataron de vender ciertas ideas o concepciones que no tenían nada que ver con las sociedades latinoamericanas, sí nos inculcaron, por ejemplo, una idea de cotidianidad moderna como la idea de democracia. Se habla entonces de unos modelos de comunicación arcaicos que iban perdiendo vigencia porque hay una cierta diversidad y complejidad en la identidad cultural que predomina en los países latinoamericanos que se diferencia considerablemente de la identidad cultural norteamericana. Martín Barbero se enfocó no solo en la cultura, sino en la cultura latinoamericana, específicamente la cultura popular. Las clases populares consumen ciertos contenidos como reality shows y novelas para gratificarse y para su propio beneficio, a pesar de que el contenido pueda ser considerado vacío o repetitivo. Pero lo hace para divertirse y tener ocio. La televisión funciona porque algo de lo que hay en la vida de la gente es introducido en los relatos, porque la gente se reconoce y si la gente se reconoce es un éxito y si es un éxito hace plata. El teórico entonces nos habla de que hay producción en las instancias de recepción, donde los medios son consumidos como parte de una cultura. El español recuerda cuando fue a Colombia a realizar sus estudios en la década de los 60 y todo lo que se escuchaba era cumbia. La cumbia era la música nacional. Pero cuando regresó, muchos años después, la música colombiana había cambiado. Ahora lo que se oía y se consideraba nacional era el vallenato como una especie de híbrido de nuevos ritmos y sonidos. Se habla entonces, de acuerdo a Martín Barbero, de cómo el Estado-Nación crea una cultura masiva con las culturas populares, donde toma una de las culturas populares y la vuelve cultura de otras naciones y Estados-Nación. También en su planteamiento tenemos el concepto de hegemonía. Según los estudios del teórico marxista y sociólogo italiano Antonio Gramsci, hay un fenómeno donde una relación de carácter dominante es concebida en la cultura, donde un sector dominante, a través de los medios de comunicación, busca sobreponerse por encima de un sector dominado. José Martínez Terreno profundizó un poco en lo que Gramsci planteaba como hegemonía en su investigación, donde planteó que desde su cárcel en la Italia fascista sugirió el concepto de hegemonía como una alternativa para explicar la situación social, argumentando que la hegemonía manda no por poder coercitivo económico o político, sino a través de un discurso de significados con el que logra un consenso libre y cómplice. Es decir, le entiende como una especie de ideología gobernante al ver que los marginados aceptaban el status quo no por coerción, sino por el consentimiento. La hegemonía, por otra parte, de acuerdo a Alejandro Grimson y Sergio Casiano, se refiere a hacernos las preguntas acerca de las relaciones de poder en el centro de las preocupaciones por los modos en que los grupos sociales organizan simbólicamente la vida en común.
Entonces, imperativo es cuestionar lo que está bien de lo que está mal, de lo que se debe hacer a lo que no, los valores y las creencias, el sentido de las prácticas, las formas de concebir lo propio y lo extraño, lo semejante y lo diferente, y de definir las categorías que procuran ordenar el mapa social, son interrogados en su articulación como procesos de construcción, validación o desafío de lo legítimo y lo subalterno, de relaciones de jerarquía o de desigualdad, de mecanismos de inclusión o de exclusión. Todo esto actúa en la cultura debido a que condiciona a los dominados a ciertas ideas de las ideologías de la clase dominante y de cómo deben ser consumidas estas ideas. Otro de los académicos que vamos a tratar el día de hoy es Néstor Canclini, un antropólogo que ha escrito extensamente sobre la relación entre cultura y consumo y que ha tratado la posmodernidad y la cultura desde la perspectiva latinoamericana. En esta ocasión vamos a tocar sus temas que son la hibridación y consumo cultural. Néstor Canclini, en su obra, argumenta que el consumo cultural es un proceso complejo que implica tanto la apropiación como la transformación de bienes culturales. Canclini comienza definiendo el consumo cultural como el conjunto de procesos socioculturales en los que se lleva a cabo la apropiación y los usos de los productos. Canclini argumenta que el consumo cultural no es simplemente una cuestión de comprar y usar bienes, sino que también es una forma de crear significado y construir identidades. Canclini explica que las diferentes formas en que el consumo cultural puede ser hibridado. Argumenta que la hibridación puede ocurrir cuando personas de diferentes culturas entran en contacto entre sí e intercambian bienes culturales. También puede ocurrir cuando personas de la misma cultura consumen bienes producidos en otras culturas. Canclini argumenta que la hibridación es un proceso positivo, que puede llevar a nuevas formas de creatividad e innovación. Señala el ejemplo de la música popular, que ha sido hibridada con elementos de muchas culturas diferentes. Esta hibridación ha llevado a la creación de nuevos géneros musicales como el rock and roll y el rap. Algo que Canclini también explica es que la hibridación puede ser una forma de resistir las estructuras de poder dominantes. Por ejemplo, Canclini utiliza el ejemplo de los pueblos indígenas que han apropiado bienes culturales occidentales y los ha utilizado para crear nuevas formas de expresión cultural. Esta hibridación ayuda a los pueblos indígenas a afirmar sus propias identidades culturales y a desafiar el poder dominante de la cultura occidental. Todo esto ocurre de muchas formas diferentes. Una de las formas es a través de la migración, ya que las personas de diferentes culturas se mudan a nuevos lugares y traen consigo sus propias prácticas culturales. Otra forma famosa es a través del comercio, ya que se intercambian bienes y servicios de diferentes culturas. Y una de las formas más actuales y más modernas es a través de los medios de comunicación masiva, ya que las personas están expuestas a diferentes culturas a través de la televisión, el cine, el internet, redes sociales y muchas cosas más. Cuando las culturas entran en contacto, no simplemente se mezclan de manera sencilla. Canclini explica que en cambio hay un proceso complejo de negociación y adaptación que tiene lugar. Es decir, cada cultura trae consigo su propio conjunto único de valores, creencias y prácticas, y estos deben ser negociados para crear una nueva forma cultural. Además de los puntos mencionados anteriormente, Canclini también argumenta que el consumo cultural no es un proceso pasivo. Los consumidores no son simplemente receptores pasivos de bienes culturales, sino que también son participantes activos en el proceso de creación de significado. Los consumidores pueden utilizar bienes culturales para expresar sus propias identidades, desafiar las estructuras de poder dominantes y crear nuevas formas de cultura. El trabajo de Canclini sobre el consumo cultural y la hibridación ha sido influyente en los campos de la antropología, los estudios culturales y los estudios latinoamericanos. Sus ideas nos han ayudado a comprender la naturaleza compleja y dinámica de las interacciones culturales en el mundo moderno. Muestra que la cultura no es algo fijo o estático, sino que está evolucionando constantemente a través de un proceso de hibridación. Y este proceso de hibridación está impulsado por las interacciones entre diferentes culturas, y por ende es un proceso que probablemente continuará en los años venideros. Ahora ahondemos un poco en la mundialización, que es, tal como su nombre ya lo asoma, la integración de las culturas y las expresiones regionales en un solo punto de encuentro. Es la transformación de lo autóctono y lo aislado en lo mundial, en algo compartido y difundido. Es un canal de doble vía, podríamos decir, que proporciona y en cierto modo empuja
al intercambio en todo aspecto humano. Este proceso de intercambio se ha acentuado con el desarrollo de las nuevas tecnologías de información y la comunicación, como conocidas hoy en día como TICs, que ha funcionado como una pasarela enorme que nos comunica a todos. O sea, la mundialización del individuo y su cultura, pero aplicado a toda la sociedad. Renato Ortiz, teórico brasileño que da impulso a esta parte de nuestra investigación, no entiende la mundialización como una unificación de todas las culturas en una sola nueva, sino como el proceso donde cada una de las culturas se ve afectada e incluida en los procesos globales que van más allá de cualquier clase social, grupo y nación. Los cambios, reglas y modelos que aplican a los seres humanos como ciudadanos del mundo, y no solo a algunas culturas. El autor, en su libro Los estudios culturales, puntualizó sobre los desafíos y tensiones que implica la realidad de la mundialización y, por supuesto, todos están planteados desde su relación con la cultura, como bien dice el nombre del libro. Destacan tres. La primera es la relación entre la cultura y el poder. La cultura es, y abro comillas, un recurso estratégico para la acción social y la política, cierro comillas, porque manifiesta un modo de vivir, una forma de organización, habla sobre los patrones de consumo, los procesos de producción de una sociedad, y basado en ello, Ortiz propone que se reconozca y se respete esta pluralidad y que se promueva un diálogo entre todas las culturas para convertir a la mundialización en un proceso, digamos, democrático. El segundo desafío es la relación entre la cultura y comunicación. Parte de la idea de que la comunicación no es solo una herramienta de la cultura, sino que es una dimensión constitutiva de sí misma, y al ser tan plural como ella, está moldeada por la educación, por las ideologías y por los sistemas de poder de cada una de las culturas, de cada país o de cada región, digamos. Si la mundialización fluye hacia el encuentro de todas las culturas, entonces la comunicación puede generar procesos de homogeneización, en el mejor de los casos, o de rechazo, y será la barrera entre la exclusión o la puerta a la inclusión. La relación entre cultura e identidad, que sería la tercera barrera que más destaca, plantea un desafío similar al anterior. Los movimientos sociales, la autopercepción y la configuración identitaria que tiene cada cultura puede contrastar y va a contrastar de cierto modo con cualquier otra durante el desarrollo del proceso de la mundialización. Un ejemplo reciente de ello pudo haber sido el Mundial de la FIFA, celebrado hace poco en Qatar, que a nivel mediático destacó por los conflictos que existieron por el encuentro de la cultura occidental con la cultura oriental. Y un análisis de la obra de Ortiz no estaría completo mientras no se hable de la resistencia, que puede explicarse como, abro comillas de nuevo, la capacidad de los grupos subalternos, marginados o excluidos por el sistema dominante de cuestionar, desafiar o transformar las estructuras sociales, económicas y políticas que los oprimen o explotan. Siendo la mundialización un proceso factual que simplemente sucede y no es de libre elección, es lógico que derive en rechazo en mayor o menor medida. Los ejemplos de resistencia abundan a lo largo de la historia, siendo el más común el de la colonización de América, que todos conocemos, que ha sido el mayor encuentro entre dos mundos y entre dos culturas. Y yéndonos más a la actualidad, podríamos citar que las contraculturas y subculturas son formas de resistencia. Entiéndase las tribus urbanas, los movimientos feministas, los movimientos ecologistas, los movimientos pacifistas, la comunidad LGBTIQ+, y una amplia lista. La conclusión a la que llegó Ortiz sobre la mundialización como un proceso puede resumirse en dos palabras: complejo y contradictorio, pero que no tiene por qué representar el fin de la identidad individual o regional, sino que debe procurarse que su inminente ocurrencia sea una ventana a la colaboración política y la articulación de todos los grupos representativos de nuestra sociedad. Las matrices, el consumo y la identidad cultural, la hibridación y la mundialización son temas interrelacionados que están presentes en nuestra sociedad. Estos temas nos muestran cómo las culturas interactúan y cambian en un mundo cada vez más conectado. La hibridación cultural puede ser vista como una oportunidad para enriquecer y fortalecer las culturas, pero también puede presentar desafíos en términos de preservar la diversidad cultural y la identidad. La globalización ha tenido un impacto significativo en la forma en la que las culturas interactúan y se desarrollan, y es importante considerar cuidadosamente cómo podemos cultivar y preservar la diversidad cultural en un mundo cada vez más interconectado. Un mensaje moral que podemos extraer de estos temas es la importancia de respetar y valorar la diversidad cultural en un mundo cada vez más globalizado e interconectado,
Es importante reconocer y apreciar las diferencias culturales, al mismo tiempo que fomentamos el diálogo y el intercambio entre culturas. Al hacerlo, podemos construir un mundo más justo, inclusivo y sostenible para todos.